ponga las orejas porque vamos a empezar nuestro programa de hoy. Fíjese que traigo un concierto del Festival Divertimento con un dúo de piano y violín que se llama Joyas del Violín y en realidad nos entrega una hermosa joya compuesta por Stravinsky. Este concierto se realizó en diciembre del año 2018 dentro de las actividades del 9º Festival Internacional Divertimento. Aquí tenemos el gusto de escuchar la maestra Monique Rasetti, que toca el piano, y el maestro Carlos Egri, que ejecuta el violín. Pero no solo es eso. El segundo costalito de música es la presentación de un disco que lleva por nombre Imaginarium. Es el primer fonograma que realiza un joven músico percusionista, Andrés Filippi Serrato. Pero entre pieza y pieza me toca a mí leerles un artículo que tomo de la revista de la Universidad Nacional en su número 866, que fue dedicada al análisis de la discapacidad. Lo que yo voy a leerles es algo que escribiera el maestro Mario Alfredo Sánchez, que intituló Nombrar la discapacidad, cómo habitar las palabras sin discriminación. Así es que trataremos un tema muy importante que nos habla de cómo las personas con discapacidad no solo las convierten en invisibles, sino también en innombrables. ¿Qué tal? ¿Me acompaña? Bueno, a ver cómo nos va en este manglar. No hagan ruido. No hagan ruido. Música. La música de este dúo mexicano Egri Rasetti, con una obra de Igor Stravinsky llamada Divertimento. Esta obra tiene 4 partes. La primera le puso por nombre Sinfonía, aunque no es una sinfonía en el sentido riguroso del término. Vamos a escuchar.
escuchamos la primera parte de El divertimento de Igor Stravinsky. El maestro Mario Alfredo Sánchez escribe en la revista de la Universidad Nacional: hace 25 siglos, en Crátilo, Platón planteó las dos posibles respuestas a la pregunta acerca de la relación entre el lenguaje y el mundo, o las cosas y sus nombres. Tienen un vínculo natural que refleja una esencia común, o más bien, no hay una relación intrínseca entre ambos, y es por convención que nombramos. El filósofo también afirma que el lenguaje no es relevante para el conocimiento de las cosas, y al contrario, si la razón se ocupa de éste, puede ser inducida al error. Precisamente lo que hacen los poetas. Las consecuencias de este desdén por el lenguaje se hacen patentes cuando, en República, Platón delinea su visión del estado ideal y señala que hay ciertas personas que no merecen ser nombradas porque se sitúan junto a los peores por su nacimiento defectuoso, y que por tanto deben ser escondidas en un lugar sin denominación ni manifiesto como corresponde. Puede entenderse como la discapacidad, desde la reflexión sobre el vínculo entre el lenguaje y mundo, ha sido invisibilizada o desterrada del ámbito de la política. Así empieza este artículo tan interesante sobre la discapacidad. Ahora vamos a continuar con la música de Stravinsky, con el segundo movimiento de su divertimento, Danzas Suizas.
Seguramente le agrada a usted la interpretación que están haciendo de Stravinsky, la maestra Rasetti y el maestro Egri. Voy a leer otro pedacito de este formidable artículo que publica la revista de la universidad en su número 866. La modernidad, en contraste, respondió a la pregunta por el lenguaje señalando que es un medio para crear acuerdos que nos permiten vivir civilizadamente. Es decir, que aunque compartimos con los animales el instinto y la capacidad de depredación, hay algo en lo que nos diferenciamos radicalmente, a saber, la posesión del lenguaje como recurso para hacer promesas de respeto y cuidado mutuo que nos permitan remontar tal estado de naturaleza. En este sentido, la teoría del contrato social caracterizó los acuerdos justos frente a los que cedemos una parte sustantiva de nuestra libertad. Sin embargo, aquí ocurrió una trampa en la forma de nombrarlos. Quienes participan en el contrato son libres porque no dependen ni necesitan del cuidado de otros. Son racionales porque conocen el mundo a través de sentidos e intelecto que funcionan con ciertos parámetros mayoritarios. Y son productivos porque su trabajo aumenta el capital común. La discapacidad aparece como un contraejemplo respecto de quienes sí pueden ser reconocidas como personas con derechos. Entre el horizonte antiguo y moderno del pensamiento hay una continuidad. La exclusión de las personas con discapacidad, apoyada en el lenguaje que las nombra de manera distorsionada, que resta humanidad y empatía, y nos convence de que esto no es injusto, sino un saldo necesario en el proceso de racionalización de la política. Probablemente nunca sabremos si las palabras y las cosas comparten alguna esencia. Lo que sí tenemos es la evidencia, dada la discriminación que viven las personas con discapacidad, de que las palabras cosifican, deshumanizan y excluyen a quienes se apartan de las funcionalidades regulares. Ir contra esta forma de pensar y de nombrar es una tarea titánica, pues no surgirá espontáneamente una mirada colectiva que se haga cargo de la historia de barreras físicas y actitudinales que hemos colocado entre las personas con discapacidad y sus derechos. Por eso tiene sentido el reflexionar brevemente sobre la manera en que el así llamado modelo social de la discapacidad constituye un parteaguas en el uso del lenguaje para crear y recrear públicamente esta condición. Pues aquí tienen la manera en que la humanidad y sus intelectuales han postergado y discriminado a más de la mitad de los habitantes de este planeta. Seguiremos leyendo lo que nos dice el maestro Mario Alfredo Sánchez, pero continuemos con la música de Stravinsky y este dúo de piano y violín, Egri Rasetti, el tercer movimiento del divertimento de Stravinsky. Es un scherzo.
Qué bonitos son los scherzos. Significa juego. O que cuando usted se conquistó a su pareja, ¿no caían en escarceos? Bueno, continuemos con lo que nos dice el maestro Mario Alfredo Sánchez en este idigote que a través de la historia de la humanidad se ha creado en torno a las personas con discapacidad por el simple hecho de quererlos hacer un lado y montar sobre de ellos un justificante. Este modelo, expresado de manera paradigmática por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, desata el nudo históricamente presentado como indisoluble entre la discapacidad, la exclusión y el lenguaje. Lo anterior se alcanza al articular un discurso que define a la propia discapacidad como el resultado de la interacción entre, por una parte, las deficiencias relacionadas con la movilidad, la visión, la audición, la comprensión o la vinculación social, y por la otra, el entorno que no cuenta con las condiciones de accesibilidad para que las personas que lo experimentan lo puedan transitar y habitar libremente. Así, la discapacidad por un acto de alquimia lingüística no es más un destino inescapable ni un lastre, sino un rasgo de humanidad entre otros que define a la persona. En el caso de la discapacidad, este cambio de perspectiva implica una manera más segura y digna de transitar
no solo el lenguaje, sino también el mundo. Que tu corazón se enderece solo un poco aquí en la tierra. Según este maestro Mario Alfredo Sánchez, pues la ONU parece que ha roto esa barrera del lenguaje, dando su apoyo a este modelo social de discapacidad. Pero veamos mejor después qué se resuelve. Por el momento escuchemos el cuarto y último movimiento que integra a este divertimento de Stravinsky. Esto se llama Adagio.
Pues así termina esta obra de Igor Stravinsky, Divertimento. La interpretación, pues ya lo sabe usted, que fue del dúo formado por la maestra Rasetti en el piano y el maestro Egri con el violín. Voy a seguir con el texto de Mario Alfredo Sánchez, Nombrar la discapacidad. Antes del modelo social, existieron otras maneras de nombrar la discapacidad. Enfrentarse con la discapacidad entonces era lo mismo que reconocerla como un infortunio, que más valía apartar cuanto antes de la mirada y del contacto. En este sentido, el así llamado modelo de prescindencia de la discapacidad depende de un discurso que destaca las 1001 maneras en que una persona puede deslizarse por accidente fuera de la sociedad a causa de la discapacidad, sin que esto implique responsabilidades ni culpas. Como ha señalado Andrei Solomon, con las palabras transformamos en metáfora una violencia que es real. Se prescinde de las personas con discapacidad y así se les evita el sufrimiento de intentar adaptarse a un mundo del que la naturaleza las ha expulsado. Hay que recordar que la modernidad heredó de la antigüedad clásica la idea de que ser una persona significaba ser capaz de aparecer en público con una máscara que, como en el teatro, amplifica la voz y obliga a los otros a centrarse en el valor de los argumentos y no en la identidad de quien los sostiene. A las personas con discapacidad históricamente se les ha negado esta posibilidad. De nuevo y a través de las palabras se introdujo una excepción. La discapacidad reduce todos los derechos a uno solo, a saber, el derecho de la persona a ser rehabilitada y sanada y devuelta ya no como ella misma, sino como otra, al mundo común. Es este el modelo médico de la discapacidad que la hace aparecer como enfermedad, anomalía o desviación respecto de la normalidad. De manera precisa, el lenguaje asociado con este modelo no escatima adjetivos que se convierten en un lastre del que la persona con discapacidad debe desprenderse a través de tratamientos médicos y rehabilitación si quiere ser una persona sin más. Ellas son seres enfermos, insanos, atrofiados, trastornados, afectados y adoloridos, de quienes la ciencia debe ocuparse antes de que puedan aparecer en público. Vean nomás. Así, el lenguaje del modelo médico transforma los prejuicios y estigmas a propósito de la discapacidad en un cerco sanitario para evitar el contagio, en un vocabulario científico esterilizado de cualquier rastro de humanidad. El modelo social incluye la extrema y contraintuitiva noción sobre el trasfondo de este lenguaje discriminatorio tan arraigado, de que las personas con discapacidad también son seres humanos. Por eso es que este modelo también constituye un giro copernicano que coloca en el centro de interés a la persona, su dignidad, sus derechos. Bueno, ahora los invito a escuchar nuevamente la música. Y como les dije, se trata de un disco de un percusionista llamado Andrés Filippi Serrato. Lo que vamos a oír es un vals venezolano escrito por Antonio Lauro. Además, he de decirles que no se había grabado. Ahí les va.
Continuemos con la lectura de este artículo que escribiera Mario Alfredo Sánchez. Hasta ahorita nos hemos dado cuenta de que el propio lenguaje es un arma que crea un cerco de discriminación ante los discapacitados. A continuación señalamos 3 de los elementos conceptuales del modelo social de la discapacidad y sus consecuencias para el lenguaje. En primer lugar, la definición dinámica de discapacidad como resultado de la interacción. Entre las deficiencias funcionales y el entorno carente de accesibilidad, evita reducir la identidad de quienes viven con esta característica a uno de sus rasgos. De hecho, anteponer la idea de persona a la condición de discapacidad en lugar de utilizar sustantivos que no distingan entre el individuo y dicha condición, discapacitado, lisiado o inválido, revela que las vulneraciones a sus derechos son consecuencias de un entorno que ha sido construido alrededor de cuerpos estandarizados que obscurecen otras formas de existir. Las personas con discapacidad no son vulnerables en esencia, ni depositarias naturales de desigualdades. En segundo lugar, el modelo social y la convención en la materia afirman que no hay derechos especiales para las personas con discapacidad, sino que ellas deben poder ejercer todos los derechos reconocidos en la normatividad nacional e internacional a partir de una identificación de los contextos de discriminación que deben ser removidos. En este sentido, ellos no tienen capacidades diferentes o habilidades infra- o suprahumanas que justifiquen los adjetivos que las infantilizan, que las convierten en pruebas que Dios impone a ciertas familias o que les niegan la expresión de su voluntad. En tercer lugar, el modelo social se posiciona críticamente frente al capacitismo, es decir, el paradigma que afirma que el valor de una persona depende principalmente de la posesión de capacidades y funcionalidades que expresa el promedio estadístico. Si el contacto con la discapacidad es todavía para muchas personas algo inusual por la discriminación estructural, cuando ella irrumpe, generalmente elegimos de entre el arsenal de prejuicios y estigmas que hemos aprendido durante toda la vida. Aquellas palabras que nos parecen más adecuadas para construir el vínculo, ofrecer a alguien ayuda, sobreprotegerlo, utilizar diminutivos, magnificar la pericia por actos cotidianos o ensalzar la diferencia, no son más que cortesías y los utilizamos para interactuar con alguien que consideramos igual. Pero estas mismas palabras pueden expresar condescendencia, paternalismo o incluso desprecios si materializan una visión de excepcionalidad o incluso exotismo, como la que históricamente se ha cernido sobre la discapacidad. De manera afortunada, el lenguaje es plástico y expresa tantas miradas sobre el mundo como personas lo utilizan. El día de hoy se discute la idoneidad de que el modelo social y la convención sobre el discapacitado la siguen caracterizando como deficiencia porque parecería imposible no vincular tal denominación con las visiones médicas o de prescindencia. Hay una tendencia en promover la sustitución del término discapacidad por
diversidad funcional, para señalar que todos tenemos distintas formas de desplegar nuestros deseos y capacidades, cada una de ellas igualmente valiosas. Tom Shakespeare ha señalado que acaso el gran flanco de crítica hacia el modelo social de la discapacidad sea que su énfasis en el entorno y en la discriminación estructural acabe diluyendo la especificidad de los cuerpos y subjetividades que de origen representan múltiples desafíos para su inclusión plena, y no solo los relacionados con la accesibilidad. Continúo después de escuchar la partita número 3 de Johann Sebastian Bach en la interpretación de Andrés Filippi Serrato. Se escucha muy bonito Johann Sebastian Bach en vibráfono. Continuemos con esta lectura. Nombrar la discapacidad de Mario Alfredo Sánchez. Dice: mi posición provisional, como todo debate sobre cómo mejorar la protección de los derechos humanos, es que nombrar y referir diversidades funcionales en lugar
de discapacidades o deficiencias podría conducir a una falsa percepción en el sentido de que la accesibilidad y el diseño universal se han logrado, ya que la discapacidad es aceptada como una forma, entre otras, de la diversidad humana, que por tanto la discriminación asociada se ha erradicado. Ajá, ¿cómo no? Y que ya no se necesitan nuevas medidas para lograr las igualdades de estas personas en espacios tan importantes como los que definen los derechos a la salud, la educación, el empleo, seguridad social o procuración de justicia. Finalmente, nos dice el autor, quiero señalar que si el lenguaje excluye, también puede hacer avanzar la inclusión. Si el lenguaje cumple efectivamente la función de contener la existencia en el mundo común, también podría ser la herramienta para hacerlo habitable en un sentido auténticamente humano. Para este propósito, hoy, en el caso de la discapacidad, el modelo social tiene como punto de partida reconocer como incompatibles con la dignidad todas aquellas metáforas y expresiones que la identifican con la enfermedad, la carencia o la irrelevancia. El objetivo último de este modelo es la construcción de un mundo donde no existan barreras físicas ni actitudinales, pero tampoco un lenguaje donde la desigualdad, el desprecio y la conmiseración puedan enquistarse para trastocar de nuevo el orden igualitario al que aspiramos las personas con y sin discapacidad. Nombrar con dignidad y empatía la discapacidad no es, como se nos ha hecho creer, eludir la responsabilidad colectiva o una forma insincera de corrección política. Esta tarea más bien consiste en subvertir de manera consciente la relación con un lenguaje que hemos utilizado durante mucho tiempo para suspender la humanidad de las personas con discapacidad. La casa del ser que acondicionemos con un lenguaje incluyente quizá nos resultará extraña e incómoda al principio porque implica compartirla con quienes no estábamos acostumbrados a observar como iguales. No obstante, mantener la inercia en lo que se refiere a la construcción de nuestra morada a partir de palabras discriminatorias y discursos excluyentes a propósito de la discapacidad pone en duda no solo nuestra común humanidad y las posibilidades de empatía, sino que se vuelve una amenaza y un cuestionamiento para la justicia y la vigencia del Estado democrático de derechos. Así termina el maestro Mario Alfredo Sánchez. Vamos a continuar con la música, que es todo un bálsamo, este disco Imaginarium que nos presenta Andrés Filippi Serrato. Vamos a escuchar ahora otro de los valses que consideran como una verdadera novedad, pues no se habían grabado. Estos valses venezolanos, cuya autoría pertenece a Antonio Lauro. Adelante, Filippi.
como somos chinos libres, vámonos de serenata. Es la inspiración de Franz Schubert con esta serenata. Escuchemos cómo suena en el vibráfono. Ay, pues, con todo dolor de mi corazón, yo ya me voy a esconderme a mi baúl, porque ahí fui confinado. Este programa se realizó gracias a la producción de Radio Educación en manos de mis compañeros Fortino Longines, Rodrigo Cepeda y Estrellita Coral.